Vivimos en una cultura obsesionada con la acción, con hacer, con lograr que las cosas sucedan. Pero, ¿y si todo lo que te han dicho sobre la manifestación está al revés? ¿Y si el acto de perseguir tus deseos es precisamente lo que los mantiene fuera de tu alcance? En el ámbito de la manifestación cuántica, esta mentalidad no solo falla, sino que repele. La realidad cuántica no es lineal. No responde a la urgencia. Responde a la coherencia. Y la coherencia comienza cuando tu estado interno refleja la realidad que dices querer. La mayoría intenta atraer abundancia mientras vibra con la energía de la carencia. Visualizan amor mientras irradian soledad. Afirman libertad mientras encarnan miedo. Esa contradicción es a lo que el campo responde. No a las palabras, no al tablero de visión, no al ritual. Aquí está el giro que nadie menciona. La manifestación no ocurre porque pidas, ocurre porque te conviertes. En términos cuánticos, el campo, una matriz de potencial infinito, no se mueve por el esfuerzo, responde a la resonancia. Eso significa que tu trabajo no es empujar, sino sintonizar, dejar de perseguir y empezar a ser. Aquí es donde la mayoría se atasca. Escuchan frases como «siente como si ya estuviera hecho» o «vibra en la frecuencia de tenerlo», pero se siente falso, inalcanzable. Eso es porque aún no han entendido la paradoja. El estado de permitir es el que atrae. El efecto del observador en la mecánica cuántica muestra que la observación altera el resultado, pero solo cuando está impregnada de expectativa, no de desesperación. Cuando observas la realidad a través de la lente de la confianza y el saber, la onda colapsa en forma. Pero cuando observas a través del miedo y la urgencia, la onda permanece sin colapsar. Solo posibilidad, nunca realidad. Hagamos una pausa. Esto no se trata de culpar, se trata de despertar a cómo tu energía se comunica con el universo. Imagina sintonizar una radio. Si intentas escuchar 98.7 FM, mientras tu dial está en 88.1, no importa cuánto desees la música, no la escucharás hasta que sintonices primero. Eso es la manifestación cuántica. No pedirle al universo que entregue, sino sintonizar con la frecuencia donde esa versión de tu vida ya existe. Aquí es donde la sabiduría antigua y la ciencia moderna convergen. Neville Goddard habló a menudo sobre vivir desde el final, encarnando la firma emocional de tu resultado deseado. Ahora Joe Dispenza habla de cómo el cerebro y el corazón deben estar en coherencia, enviando al campo cuántico un mensaje unificado de creación. Abraham Hicks lo llama entrar en el vórtice, ese punto dulce emocional donde la resistencia se disuelve y comienza la recepción. El verdadero problema es que la simplicidad asusta al ego. Nos han entrenado para creer que el valor viene del esfuerzo, que la transformación requiere dolor, que el progreso demanda lucha. Pero en el mundo cuántico es lo opuesto. Cuanto más persigues, más afirmas la ausencia. Cuanto más intentas forzar, más amplificas la resistencia. Por eso, este mensaje se titula «La manifestación cuántica es simple». Y por eso nadie lo entiende. Porque la simplicidad no es atractiva, no es comercializable, no es dramática, pero es donde comienza el cambio. En los próximos bloques exploraremos cómo reconfigurar tu firma vibracional, cómo el campo refleja tu estado interno y cómo vivir finalmente como la versión de ti que no persigue, sino que atrae. Pero primero reflexiona sobre esto. La versión de tu vida que deseas ya existe. En la teoría cuántica, todos los resultados posibles ya coexisten. Tu único trabajo es colapsar en esa realidad, no por la fuerza, sino por la frecuencia. Así que detén la persecución y comienza a convertirte. No mañana, no cuando llegue el dinero, no cuando aparezca la pareja. Ahora mismo. Ahí es cuando el campo comienza a responder. Si tu realidad externa es un reflejo, ¿qué está reflejando exactamente? La mayoría aborda la manifestación con una lista de tareas.
visualizar diario, repetir afirmaciones, escribirlo 10 veces. Y aunque estas prácticas pueden ayudar, a menudo se vuelven mecánicas, intentos superficiales de cambiar un espejo sin cambiar el rostro que refleja. La verdad es que el campo cuántico no responde a lo que dices, responde a quién eres. Y ser no es actuar, no es fingir abundancia mientras entras en pánico por el alquiler, no es decir que confías en el universo mientras obsesionas secretamente con los plazos. Ser es alineación, una congruencia vibracional entre tu mundo interior y la realidad que deseas experimentar. Joe Dispenza lo explica así: tus pensamientos son eléctricos y tus emociones son magnéticas. Juntos crean una firma electromagnética que transmite tu estado de ser al campo cuántico. Ese campo, que contiene todas las realidades posibles, se reorganiza según la señal que envías. No lo que quieres, sino lo que eres. Desglosemos esto. Supongamos que deseas una vida de libertad financiera. Si constantemente sientes ansiedad, revisas tu cuenta bancaria e imaginas los peores escenarios, tu firma electromagnética es de escasez, y la escasez no atrae riqueza, magnetiza más escasez. El campo no te juzga, solo refleja tu transmisión. Ahora aquí está el giro. La forma más poderosa de cambiar tu señal no es perseguir un nuevo futuro, sino encarnarlo, sentirlo ahora. Practicar la frecuencia de tu realidad deseada hasta que se sienta natural, no como una mentira, sino como un recuerdo. Porque en algún lugar del multiverso infinito, esa versión de ti ya existe. Y cuando te alineas emocional y mentalmente con esa versión, comienzas a colapsar esa posibilidad en realidad. Esto no es pensamiento ilusorio. La neuroplasticidad muestra que el cerebro se reconecta literalmente a través de la práctica mental. Cuando imaginas un evento futuro y generas la emoción correspondiente, gratitud, alegría, paz, tu cerebro crea circuitos neuronales como si ya estuviera ocurriendo. Hazlo lo suficiente y tu cuerpo se familiariza con el futuro antes de que llegue. Y cuando el cuerpo cree, el campo responde. Neville Goddard lo enseñó hace décadas cuando dijo: asume el sentimiento del deseo cumplido. No sugería que lo fingieras, quería que te fusionaras con él, que el sentimiento de tu realidad deseada se volviera más real que tus circunstancias actuales, que sea tan familiar que tu sistema nervioso se calibre a ello, porque esto es lo que la mayoría no entiende. La manifestación no se trata de pedirle un favor al universo, se trata de encontrarte con la versión de ti que ya vive esa realidad y traerla a la hora, no por esfuerzo, sino por resonancia. Y cuando esa resonancia es constante, el campo la refleja como experiencia. Vivimos en una sociedad obsesionada con la acción, con la idea de que hay que hacer, esforzarse y forzar para que las cosas ocurran. Pero, ¿y si todo lo que te han enseñado sobre manifestar tus deseos está al revés? ¿Y si perseguir lo que quieres es precisamente lo que lo mantiene lejos? En el mundo de la manifestación cuántica, esa mentalidad no solo es ineficaz, sino que aleja lo que deseas. La realidad cuántica no funciona de manera lineal ni responde a la urgencia. Responde a la coherencia, a un estado interno que vibra en armonía con lo que buscas. Muchas personas intentan atraer abundancia mientras sienten carencia. Visualizan amor mientras emanan soledad, o proclaman libertad mientras están atrapadas en el miedo. Esa contradicción es lo que el universo percibe, no tus palabras, no tus tableros de visión, no tus rituales. Aquí está el secreto que pocos revelan. No manifiestas porque pides, sino porque te transformas. En términos cuánticos, el campo de infinitas posibilidades no se activa con esfuerzo, sino con resonancia. Tu tarea no es forzar, sino sintonizarte, dejar de correr detrás de tus metas y empezar a encarnarlas. Aquí es donde muchos se pierden. Escuchan ideas como «siente que ya lo tienes» o «vibra en la frecuencia de tu deseo», pero les parece forzado, inalcanzable. Esto se debe a que no han comprendido la paradoja. Permitir es lo que atrae.
En la mecánica cuántica, el efecto del observador demuestra que tu forma de observar altera el resultado, pero solo si lo haces con expectativa, no con desesperación. Cuando miras la realidad con confianza y certeza, la posibilidad se convierte en realidad. Pero si la observas desde el miedo o la impaciencia, todo queda en mera posibilidad, nunca en algo tangible. No se trata de culparte, sino de darte cuenta de cómo tu energía dialoga con el universo. Imagina una radio. Si quieres escuchar una emisora en 98.7 FM, pero tu dial está en 88.1, no importa cuánto desees la música, no la oirás hasta que ajustes la frecuencia. Eso es la manifestación cuántica. No se trata de pedirle al universo que actúe, sino de alinearte con la frecuencia donde tu vida ideal ya es real. La sabiduría antigua y la ciencia moderna coinciden en este punto. Neville Goddard hablaba de vivir desde el final, adoptando la emoción de tu deseo ya cumplido. Joe Dispenza explica que el cerebro y el corazón deben estar en coherencia para enviar un mensaje claro al campo cuántico. Abraham Hicks lo describe como entrar en el vórtice, ese estado emocional donde la resistencia desaparece y comienzas a recibir. El problema es que la simplicidad asusta al ego. Nos han condicionado a pensar que el valor viene del esfuerzo, que el cambio requiere sufrimiento, que el éxito exige lucha. Pero en el mundo cuántico es al revés. Cuanto más persigues, más refuerzas la ausencia. Cuanto más fuerzas, más creas resistencia. Por eso la manifestación cuántica es simple, aunque pocos lo entienden. La simplicidad no es atractiva ni fácil de vender, pero es la clave del cambio. En los siguientes apartados exploraremos cómo ajustar tu vibración, cómo el universo refleja tu estado interno y cómo vivir como la versión de ti que atrae en lugar de perseguir. Pero antes, reflexiona. La vida que deseas ya existe. En la teoría cuántica, todas las posibilidades coexisten. Tu misión es colapsar esa posibilidad en realidad, no a través de la fuerza, sino de la frecuencia. Para de correr y comienza a hacer. No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando todo esté perfecto. Ahora. Ese es el momento en que el universo empieza a responder. Si tu realidad externa es un espejo, ¿qué refleja? Muchas personas abordan la manifestación con una lista de tareas. Visualizar, repetir afirmaciones, escribir deseos. Estas prácticas pueden ser útiles, pero suelen quedarse en la superficie si no cambias quién eres. El campo cuántico no responde a tus palabras, sino a tu estado de ser. Ser no es fingir. No es pretender abundancia mientras te preocupas por las facturas, ni afirmar confianza mientras te obsesionas con el tiempo. Ser es alinearte vibracionalmente con la realidad que deseas. Joe Dispenza lo explica así. Tus pensamientos son eléctricos, tus emociones magnéticas. Juntos generan una señal electromagnética que el campo cuántico capta. Ese campo, lleno de infinitas posibilidades, se reorganiza según esa señal. Si deseas libertad financiera pero vives en ansiedad, revisando tu cuenta bancaria y temiendo lo peor, tu señal es de escasez, y eso es lo que atraes. El campo no te juzga, solo refleja. La clave está en encarnar tu deseo ahora, sentirlo como si ya fuera real, hasta que se vuelva natural. No es engañarte, es recordar que en el multiverso, esa versión de ti ya existe. Cuando te alineas emocional y mentalmente con ella, colapsas esa posibilidad en realidad. La neuroplasticidad confirma que el cerebro se reconfigura con la práctica mental. Al visualizar un futuro con gratitud, alegría o paz, creas circuitos neuronales como si ya estuviera ocurriendo. Con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra a ese futuro y el campo responde. Neville Goddard decía: asume el sentimiento del deseo cumplido. No se trata de fingir, sino de fusionarte con esa emoción hasta que sea más real que tu situación actual. La manifestación no es pedir un favor al universo, es encontrarte con la versión de ti que ya vive esa realidad y traerla al presente.
no con esfuerzo, sino con resonancia. Cuando esa resonancia es constante, el universo la refleja como experiencia.